En la última parte del bloque anterior, yo había manifestado que para poder tratar de hacer un símil, ¿no?, una comparación, en alguna de las conversaciones que siempre tenemos muy amistosamente con Joel, había tratado de establecer este símil entre lo que viene a ser la OSI de las instituciones públicas, ¿no?, la Oficina de Control Institucional, y lo que viene a ser el programa de adecuación normativa del compliance, como una especie de OSI interno, pero tú decías que no. ¿Por qué no es un OSI privado este programa de adecuación normativa, de cumplimiento? Es que tienen funciones distintas. A partir de los últimos fracasos que hubo en el tema de entender el concepto de compliance, es que se intenta mucho trabajar el tema de la cultura, ¿no? Y una oficina de investigación, de sanción, no va a estar vinculada con un tema de cultura. Hablando en términos sencillos, ¿no? Porque la OSI normalmente está para investigar, para encontrar a las personas responsables que quiebran alguna regla que está establecida en una empresa, ¿no? Pero la OSI siempre tiene esta característica de sospechar de todo, ¿no? Sí, sí. Se basa en función del principio de desconfianza, más bien. Así es. Pero más o menos pues es algo así como lo que lleva a cabo la oficina del oficial de cumplimiento, que es como se llama cuando se inserta en una institución privada a través del programa de cumplimiento. Claro, pero es más complejo, ¿no? El oficial de cumplimiento está, tiene que estar al mismo nivel del gerente general. Del gerente general o del alto funcionario que dirige la empresa, porque el oficial de cumplimiento lo que va a hacer es el seguimiento de la implementación del sistema de prevención o de cumplimiento normativo en la empresa. Que es un tema complejo, porque el sistema de prevención tiene que ver fundamentalmente, o está construido fundamentalmente con un conjunto de procedimientos que primero lo que hace es encontrar una evidencia de riesgo. Es decir, el mapeo de riesgos en los procesos de una empresa es vital para tener un buen programa de cumplimiento. Para entenderte bien, no es que el oficial de cumplimiento esté buscando entonces como si el jefe de OSI, sino que por cuestiones aleatorias aparecen cifras raras, extrañas, y se le dirigen los reflectores, entonces lo que parece. Así es, o la conducta de un gerente por ahí que, ¿no?, de repente aparece cada mes con un Audi, ¿no? ¿Y de dónde pecata mía? Así es, entonces eso, más allá del OSI, el tema de integridad, el tema del cumplimiento, porque el tema del cumplimiento normativo tiene que partir de una cosa mucho más compleja, que es política de la empresa. Por eso es que está vinculado al término de del buen gobierno corporativo. Es una cuestión ética, entonces. Es una cuestión ética, es una cuestión que las empresas incluso lo utilizan como una suerte de incentivo dentro del mercado, porque el gobierno o la licitación o la competencia con una empresa honesta y entre empresas honestas, bueno, normalmente puede tener réditos importantes dentro de un determinado mercado. Entonces tiene que ver mucho con ese concepto, y el oficial de cumplimiento está para mirar cómo está funcionando el sistema, porque el sistema no solo es una parte de la articulación de la empresa, es todo el conjunto. Y hay un error que hay que advertirlo desde ahora. Hay algunas entidades públicas de nosotros que están utilizando, por ejemplo, el mecanismo de prevención de cumplimiento normativo enfocado en ciertas áreas. Es como que te pusiera el antídoto, una cosa así, en logística. En la parte del pie, ¿no? y cuando tenemos que hablar de todo el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, como que la eficiencia no está vinculada con el enfoque muy pequeño, sino tiene que ser un tratamiento mucho más complejo, mucho más integral. Entonces, en verdad estos son términos bastante complejos, estamos tratando de sintetizar mucho para tratar de encontrar las diferencias, porque claro, en nuestro país a veces surge ese tema de que, claro, como no tengo, le cargo, ¿no? Por ejemplo, que alguien puede decir, el que está haciendo de OSI, que haga de oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, o al secretario general. Pero es otra lógica. Es otra lógica. El éxito, por eso, el tema de la prevención, tiene que ver mucho con un enfoque muy particular, cultural. Tiene que tener un tratamiento particular, autónomo, y tiene que tener una visión integral y sistémica. Entonces,
tiene que haber códigos de ética, tiene que haber un tema de dilemas de las conductas, tiene que ver con los incentivos, los bonos, si están bien o no, hay que estar reglamentado. Y si las evidencias, por ejemplo, de tratamientos riesgosos en unas ciertas conductas de unos funcionarios o representantes de la empresa, en tratamientos con otra empresa son riesgos, hay que estar chequeando. El éxito de estos programas está en que cómo una empresa reacciona ante estos riesgos, qué es lo que hace. Porque en un proceso penal lo que le van a preguntar, el fiscal le va a preguntar, ok, usted trabaja en esta actividad que es altamente riesgosa, pero ¿qué ha hecho, no? La pregunta que tiene que responder la empresa es ¿qué ha hecho? Y el oficial de cumplimiento o el programa de cumplimiento como sistema tiene que establecer un conjunto de mecanismos para decir, mira, hemos hecho esto y esto es lo que se pudo hacer o debió hacerse. Entonces, cuando uno responde a esas preguntas, yo creo que podemos entender mucho más claro cómo este sistema puede limpiar mucho el tema de la conducta y las relaciones en el mercado, ¿no? Ahora, dime una cosa. Efectivamente, en el Perú fue muy difícil este proceso de la inclusión de la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en estricto, yo comparto también esa visión, es una responsabilidad penal, ¿no? De la lectura de las sanciones que se establecen, evidentemente es un tema penal, no administrativo. Y sin embargo, una cuña que evitó que se abra la puerta para poder establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue el principio famoso que responde a una lógica y criterios del civil law, societas non potest delinquere, ¿no? Es decir, las personas jurídicas no pueden delinquir. ¿Cómo queda entonces este principio? Ya pasó al desuetudo definitivamente. Así es, al menos en el modelo peruano y en el modelo español, el italiano, y bueno, cada persona o cada país que quiere integrar la OSCE está deshaciéndose de ese principio, ¿no? Yeah. Entonces, esto plantea desafíos, ¿no? Porque la idea tradicional y clásica, que no por ser tradicional y clásica tiene que ser estancada ni evitar la dialéctica, pero sí, digamos, lo clásico pues precisamente trasciende por su contenido estructural, epistemológico, y me estoy refiriendo a la concepción del delito desde el punto de vista de la acción. Y la acción, como ha sido vista y entendida, es el resultado de la ejecución de una serie de actos a partir de la razón individual que luego se materializa en la comisión de una serie de hechos. Pero una persona jurídica es una ficción, es decir, no es un sujeto, no es algo que accione per se, sino que es el resultado del movimiento corporativo de la fuerza empresarial. Entonces, esto demanda también pues la redefinición del concepto de acción por este tema. En efecto. Y ahí el concepto que se ajusta más, creo, hasta ahora, es el tema de encontrar la responsabilidad por el efecto de organización. Yeah. Finalmente la empresa va a actuar siempre a través de otra persona, claro. Siempre. Entonces, como entidad también pasible de obligaciones y deberes, tiene que tener un sistema que haga que esas personas actúen de acuerdo a su política. ¿Entiendes? Entonces, si actúas de acuerdo a tu política y tienes preestablecido un conjunto de mecanismos y normalmente vas alimentando y vas reforzando esa cultura política de actuar correcta y honestamente como representante de una empresa, yo creo que tiene que quedar afirmado. Si no es así, lamentablemente la empresa tendrá que responder porque justamente el Estado, un poco siguiendo el modelo del Common Law, le ha trasladado esa responsabilidad a la empresa, ¿no? Bueno, y está bien, ¿no? Pero ahora, esto también hace que nosotros, desde la perspectiva juspenalista, jurídico-penal, veamos a la empresa desde dos perspectivas, ¿no? Una, la empresa constituida legítima y legalmente, con fines y objetivos legales, donde, mirando hacia adelante en su accionar, evidentemente, pues sus representantes podrían involucrar en hechos delictivos a su representada. Así es. Pero hay otra mirada que podemos hacerlo desde atrás. Cuando 2 o 3 o más personas se juntan y forman una empresa con el afán exclusivo de utilizar a la empresa para la comisión delictiva. Las famosas empresas criminales. ¿No? Claro, y que luego pues terminan en las offshores y estos paraísos fiscales. Claro, pero ahí no tienes una política clara de los socios de decir vamos a actuar correctamente, vamos a implementar un sistema de prevención. No, evidentemente que no, pero entonces, eso incide seguramente en el concepto de acción, ¿no? Es decir, cuando se entiende el accionar de la empresa
destinada a fines De la lícitos, finalidad, claro. claro, pero que termina siendo involucrada por malos gerentes, o la otra donde está constituida pues directa y exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Hay que ¿no? hacer esas diferencias y bueno, los indicios en cada caso ya van a decir pues hacia dónde te orienta cada Sí. uno, ¿no? Ahora, ¿cómo se da este tema de la certificación del compliance? ¿Hay certificación o no? Es decir, cuando se establece ya la adecuación de la empresa a un programa de cumplimiento y se nombra al oficial de cumplimiento, al officer compliance, como le llaman allá en Estados Unidos, ¿quién certifica la participación de este oficial de cumplimiento? O sea, dicho de otra manera, ¿quién controla al controlador? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿No? Esa es la pregunta. No, en verdad el oficial de cumplimiento es ¿cómo te digo? No es el que asume la responsabilidad. El que asume la responsabilidad es el que representa a la empresa. Entonces el oficial de cumplimiento es el responsable de que se materialice los programas de cumplimiento. Ahora, ¿cómo va a demostrar el oficial de cumplimiento que ha estado actuando correctamente, por ejemplo? Es los informes. Normalmente tiene que emitir informes a la alta dirección o al consejo de socios, informe diciendo se han encontrado estas observaciones y ustedes tienen que tomar acciones para levantar esas acciones. Entonces es un tema mucho más de detalle, pero finalmente el perfil de los oficiales de cumplimiento es importante. El tema de las certificaciones de los programas de cumplimiento te dan un estándar, y a nivel internacional existen muchas empresas con bastante acreditación para decir que el programa que has implementado en tu sistema está bien y te pueden otorgar una certificación que normalmente dura 3 años. Pero ojo, una certificación no es una garantía de que tú vas a evitar caer en responsabilidad. Por lo mínimo que te va a evitar es que te reduzcan la sanción. Pero a que te eximan, me parece que es bastante complejo. Porque no solo es tener un programa como te explicaba, sino es ejecutar y hacer realidad ese programa dentro de tu sistema. Y eso implica trabajar con cada trabajador. Claro. ¿No? Entonces es bastante complejo y creo que esto es un cambio de perspectiva, es un cambio de paradigma para las empresas. Eso justamente quería yo preguntarte. ¿Cuánto tiempo estimas tú que debe pasar para que cuaje un sistema de esta naturaleza? Hay mucha experiencia, al menos para Perú creo, mirar modelos es bueno porque ya España tiene 7 años, de 2010, Estados Unidos tiene bastante tiempo y los países de Común Law tienen bastante tiempo. Si nos hablas de 1915, es decir, Sí, hace 102 años. Aunque su modelo de determinación de responsabilidad penal es bastante simple, bastante práctico, ¿no? Los americanos no analizan si es típico, existe el dolo, existe la norma antijurídica y el reproche penal y qué tipo de reproche le aplican. Alevosía, premeditación y ventaja. Hay algunos elementos que sí utilizan, pero no en las categorías tan esquematizadas. Tan alemanas como nosotros. Como tenemos nosotros, en efecto. Entonces, yo creo que no va a pasar mucho tiempo. Además, yo insto, como cambio de paradigma, creo, tiene que ver mucho con el cambio de cultura. Y yo creo que también empresas sin la necesidad de tener un programa de cumplimiento acreditado, con que puedan identificar determinadas zonas de su gestión financiera, de su gestión interrelacional de comercio, incluso vinculados con el Estado, donde identifican esos riesgos o altos riesgos y puedan establecer procedimientos o reglas muy simples para tratar de evitar y controlar y hasta sancionar, yo creo que pueden responder muy bien ante una imputación penal. Sí. Pero claro, cuando hablamos de certificación estamos hablando siempre de calidad, ¿no? Sí. Y dime, ¿cuáles son las sanciones que podría esperar una empresa que, a ver, una de dos o las dos, o que habiendo insertado su programa de cumplimiento, sin embargo, se presentan hechos delictivos que comprometen a la empresa por su actividad, o dos, no se implementa el programa y justamente por ello se comete una serie de ilícitos penales a nombre de la empresa? Tendríamos que ver caso por caso. La ley, la 30.424 y su modificatoria establece que quien va a tener que emitir un informe respecto de la
la calidad o de la efectividad que ha tenido tu programa de cumplimiento es la Superintendencia de Mercado de Valores. Es decir, la Superintendencia va a actuar una suerte así de auditor respecto de la implementación de del programa y la eficiencia del programa dentro de la empresa. Es como un documento muy técnico. Es lo que hace en verdad, sin necesidad de la superintendencia, lo que se hace ahora en otros ámbitos, el tema de las auditorías. Puedes tener una auditoría interna, certificada o no certificada, con expertos, y una auditoría externa que también te va a certificar que tu procedimiento, tus programas que has implementado vinculados con temas de calidad estén de acuerdo al estándar. Y estamos hablando en estos casos de los ISOs, ¿no? Estamos hablando del ISO 37000, también vamos a hablar bastante del ISO 19600 que está vinculado con esto, o el ISO de riesgo, que son un suministro muy importante en este tipo de análisis, ¿no? ¿Hay en el Perú ya empresas que se encargan de la labor de adecuación? Hay varias, pero estoy viendo bastantes de otro país, ¿no? O sea, no, a nivel nacional hay estudios que se están dedicando a esto, pero en el tema de certificación creo que no todavía. Eso es lo que, al menos la información que tengo desde el INACAL, porque es la entidad que puede certificar o puede dar esa condición a una empresa para que actúe como tal, ¿no? Ya. Y se ha hablado mucho de la presencia de la OCDE como organismo internacional que precisamente ha estado presionando, ¿no?, para que el Perú, en principio como requisito y conditio sine qua non de pasar a formar parte de la OCDE, que es un club selecto, sí, ¿no es cierto?, sí, del mundo, de países del mundo, entre otras cosas, implemente pues precisamente la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley de los programas de adecuación que ya entró en vigencia el 1 de enero, ¿no? Y ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la OCDE y cómo influye en este proceso de una gran reforma penal en el Perú? Hay un trabajo bien interesante que el año pasado se presentó. Es un informe de integridad de la OCDE. Ese informe de integridad, yo creo que deberían leerlo todos los peruanos. Ya es un diagnóstico de cómo estamos en el nivel de, no solo cumplimiento normativo en temas penales, sino en otros aspectos, cumplimientos normativos en ámbitos de suministro de bienes y servicios, y cómo está el Estado, por ejemplo, en el tema de la cultura ética y de integridad, y las 7 recomendaciones que da la OCDE a partir de ese informe especial para Perú, parte diciendo de que debe haber un compromiso de las entidades públicas, un compromiso de establecer un sistema de integridad en el gobierno público. Y de ahí va una suerte de, por ejemplo, exigir evaluaciones de riesgo, lo que no hacen las entidades públicas. O sea, todo lo que ocurre como corrupción, te digo desde mi experiencia, porque hemos visto, bueno, ahorita la Procuraduría creo que llega a los 35.000 casos de corrupción, yo dejé en 31.000. De los que se conocen. De los que se conocen. Porque habrá una cifra negra. Hay una cifra negra muy grande que lamentablemente faltan gente, el sistema queda corto en esto, pero lo que uno entiende o lo que uno observa en estos casos es que el Estado nunca se ha fijado en el tema del riesgo. Contrata a cualquier persona y esta persona termina desfalcando, no solo si es adrede o no, pero no hay mecanismos pues, que te pueden hacer un control de riesgo y de peligro que implica para el sistema del manejo de los fondos públicos. Entonces, eso, por ejemplo, es una recomendación muy válida, sí, claro, que creo que todavía hasta ahora no se ha entendido muy bien. El Estado debería estar yendo en esa línea, al menos de las recomendaciones, ¿no? Sí, que además es una muy buena forma de prevenir, ¿no? Acá también funciona la prevención, o debería funcionar. Bueno, Joel, te agradecemos mucho. Han sido bastante esclarecedoras tus expresiones en relación a este tema del compliance, que es algo novedoso en el campo del derecho penal y específicamente del derecho penal económico. Vamos a seguir conversando de estos temas, así que te comprometemos ya para convocarte en una próxima oportunidad. Con todo gusto y con el mayor cariño. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el ex procurador anticorrupción Joel Segura Alania. El día de hoy hemos tenido un programa con aroma a Valle del Mantaro, definitivamente, no es que haya sido preelaborado,
dos juristas en nuestro programa, ambos provenientes de una importante universidad en la ciudad de Huancayo. Y justamente empezábamos el programa anunciando de este importante convenio que ha suscrito la Academia de la Magistratura con el Poder Judicial para la apertura de una sede descentralizada en la ciudad de Huancayo, capital del Distrito Judicial de Junín, tierra generosa, de gente luchadora y pujante, y de la que nos sentimos pues orgullosos en pertenecer a esta gran raza de hombres y mujeres del Perú en el centro de nuestra patria. Felicitaciones entonces a Huancayo y al Distrito Judicial por estos grandes logros y haber producido y seguir produciendo tan importantes juristas como los que el día de hoy nos han acompañado. De esta manera llegamos a la parte final entonces de nuestro programa. En nombre del señor doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les expresamos a todos ustedes nuestra gratitud por seguirnos semana a semana en vuestro programa Referente Jurídico. Asimismo, también, como no hacerlo, siempre nuestro agradecimiento a JNE TV, que nos permite llegar hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la próxima edición de Referente Jurídico. Permiso.